Buenos días, mi nombre es Diany Rodríguez y hoy les vengo a hablar sobre el encéfalo, haciendo énfasis en el cerebro y el cerebelo. El encéfalo. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central de los vertebrados ubicada dentro del cráneo. Es el centro del control del movimiento, el sueño, el hambre, la sed y de casi todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por las meninges, que son tres membranas llamadas dura madre, pia madre y aracnoides. Consta de tres partes más voluminosas que son el cerebro, el cerebelo, bulbo raquídeo y otras más pequeñas. El cerebro es la parte más importante, forma la mayor parte del encéfalo, se encuentra dentro del cráneo. Está compuesto por dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y 5 lóbulos. Todos los lóbulos, excepto uno, obtienen su nombre según el hueso del cráneo sobre el cual se apoyan. Está el frontal, parietal, temporal, occipital y la sección, que es la insular. El lóbulo de la ínsula se encuentra escondido debajo de los lóbulos frontal, temporal y parietal. Ínsula quiere decir isla. En efecto, la ínsula es una isla de materia gris y escondida debajo de la superficie del cerebro. La superficie del cerebro no es lisa, sino que tiene unas arrugas o salientes llamadas circunvoluciones y unos surcos denominados cisuras. Las más notables son llamadas las cisuras de Silvio y de Rolando. Está dividido incompletamente por una hendidura en dos partes, llamados hemisferios cerebrales, unidos por el cuerpo calloso. Conformación externa e interna del cerebro. La conformación interna. La parte interna del cerebro está formada por los núcleos grises centrales rodeados de sustancia blanca, las formaciones comisurales que conectan ambos hemisferios y las cavidades ventriculares. Los núcleos grises del cerebro son formaciones de sustancia gris situadas en la proximidad de la base del cerebro, que representan relevos en el curso de las vías que van a la corteza cerebral y de las que desde la corteza descienden a otros segmentos del neuroeje, sobre todo a los núcleos del mesencéfalo. La función de la estructura interna es regular, controlar y modular el funcionamiento del impulso motor con la corteza cerebelosa. Los dos hemisferios cerebrales, claramente separados, están unidos entre sí por su parte media por un conjunto de estructuras que se denominan comisuras interhemisféricas. Los hemisferios cerebrales van a estar cubiertos en su superficie externa por una capa continua de sustancia gris. La sustancia gris va a corresponder a aquellas zonas del sistema nervioso central de color grisáceo, integradas principalmente por somas neurales y dendritas carentes de mielinas, juntos con células gliales. Debido a que esta carece de mielina, no es capaz de transmitir los impulsos nerviosos rápidamente. El hipocampo es una parte del cerebro situada en el lóbulo temporal. Forma parte del sistema límbico y participa en la memoria y la orientación especial. Sus partes son el hipocampo propio, fimbria del hipocampo y circunvolución dentada. Los núcleos basales, que son los núcleos grises de la base. Son formaciones grises voluminosas interpuestas entre la base del cerebro y los pedúnculos por un lado y la corteza cerebral por el otro. Se describe de medial a lateral, el cuerpo estriado y el claustro. Estos núcleos se hallan separados por láminas de sustancia blanca. La principal de ellas es la cápsula interna situada entre el núcleo caudado y el lenticular. La sustancia blanca va a corresponder a aquellas zonas del sistema nervioso central de color blanco integradas principalmente por axones, los cuales van a estar compuestos por fibras nerviosas mielinizadas. El diencéfalo se puede dividir en las siguientes regiones: tálamo, epitálamo, hipotálamo y subtálamo. El tálamo es la parte más extensa del diencéfalo. Está formado por una serie de núcleos que en su mayoría conectan con la corteza cerebral para enviar y recibir información sensorial. De hecho, el tálamo se considera la extensión de todas las vías que llevan información sensorial a nuestro sistema nervioso central. Esta estructura integra la información sensorial que desde otras partes de nuestro cuerpo se envía hasta la corteza cerebral, a excepción
de la información olfatoria que se integra en el bulbo olfatorio, una estructura situada en el lóbulo frontal. En el tálamo no solo se integra información sensitiva, también se integra información motora y se percibe el dolor, por lo que tiene un papel muy importante en las funciones sensitivas, motoras y perceptivas. El epitálamo es una estructura muy pequeña que contiene la glándula pineal, que es la encargada de segregar la melatonina, esa hormona tan importante para controlar nuestro ciclo del sueño. El subtálamo también es una región muy pequeña, sin embargo contiene el núcleo subtalámico que trabaja junto a los ganglios basales en el control del movimiento del ser humano. El hipotálamo participa en la coordinación del sistema nervioso autónomo, en el funcionamiento del sistema endocrino y en el control de la conducta. Unida al hipotálamo encontramos la hipófisis, una glándula encargada de controlar el funcionamiento de otras glándulas, aunque en realidad es el hipotálamo quien pone en marcha a la hipófisis al enviar señales para la síntesis y liberación de hormonas. Esas hormonas controlarán el estado del cuerpo humano, el crecimiento, la ingesta de alimento, el desarrollo, la defensa, la huida, el sexo, la reproducción, entre muchas funciones. Podemos decir que todo ello convierte al hipotálamo en el regulador del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino. Las comisuras del cerebro son formaciones ubicadas entre los hemisferios cerebrales a los cuales va a unir y comunicar. Se pueden encontrar las siguientes comisuras telencefálicas y diencefálicas. El cuerpo calloso, telencefálica. La función del cuerpo calloso es la de comunicar y coordinar al hemisferio cerebral derecho y al hemisferio cerebral izquierdo, con el fin de que ambos lados del cerebro trabajen de forma conjunta y complementaria. El fornix, telencefálica, es fundamental para el funcionamiento cognitivo normal, en especial por su importancia en la formación de la memoria. Comisura blanca anterior, telencefálica. Es una pequeña formación de sustancia blanca que se encuentra situada por debajo del cuerpo calloso y sobre el quiasma óptico. Va a estar unida a la lámina terminal que hacia caudal se extiende hasta el quiasma óptico. Comisura blanca posterior, diencefálicas, epitalámica y mesencefálica. Es una estructura diencefálica situada por debajo de la base de la glándula pineal y por encima de la abertura del acueducto del cilio. Comunica partes derecha e izquierda del área pretectal. Ventrículo cerebral. Los ventrículos cerebrales son cavidades que representan los vestigios de las vesículas primitivas. Están tapizados por ependimo y en los amplexos coroideos, fuente de líquido cefalorraquídeo. La configuración externa del cerebro. Generalmente su superficie presenta muchos surcos que corresponden a incisuras o canales de distinto tamaño, de primero, segundo y tercer orden. La superficie inferior es convexa, con un surco profundo en la línea media denominada vallécula, a través del cual aparece el vermis. La superficie dorsal es más bien plana. En esta cara no es evidente la demarcación entre el vermis y hemisferio. Toda su superficie presenta surcos de dirección predominantemente transversal, lo que delimitan finas láminas denominadas hojas del cerebelo. Existen también surcos más pronunciados, las fisuras del cerebelo, las que delimitan lóbulos, y cada lóbulo pudiendo contener varias hojas. En una vista lateral se tiene una cara superior y una cara inferior, más una cara anterior. En el cerebelo se describe una región central o vermis y dos zonas laterales o hemisferios. La base del cerebro. Situada entre los hemisferios cerebrales, por detrás del quiasma óptico y por delante del borde superior de la protuberancia, está limitada por los tractos ópticos y los pedúnculos cerebrales. En ella se observa la sustancia perforada anterior a ambos lados del quiasma óptico de forma romboidal, formada por una capa de sustancia gris que presenta varios agujeros para el paso de vasos. Posee 4 lados formados por el antero externo, que estría lateral del nervio olfatorio, el antero interno, estría medial del nervio olfatorio,
Póstero externo, cisura de Silvio en la cara inferior del cerebro, lóbulo temporal. Y el póstero interno, cintilla o tracto óptico. Chiasma óptico y sus formaciones. Lámina de sustancia blanca cuadrilátera que se encuentra detrás de la rodilla del cuerpo calloso. Su cara inferior se encuentra en relación a la parte anterior de la tienda de la hipófisis. Posee 4 ángulos. Los 2 anteriores dan origen a los nervios ópticos y los 2 posteriores a las cintillas ópticas. El espacio octopenducular o central que comprende de atrás hacia adelante lo siguiente: la sustancia perforada anterior, tubérculos mamilares, tuber cinereum, el hipotálamo, las comisuras de las bases. La circulación cerebral es el movimiento de sangre que abastece el cerebro a través de las redes de arterias y venas cerebrales. Las arterias llevan sangre oxigenada, glucosa y otros nutrientes hacia dicho órgano, y las venas traen la sangre desoxigenada de vuelta al corazón para eliminar el dióxido de carbono, el ácido láctico, entre otros. El cerebro es muy vulnerable a riesgos en su riego sanguíneo. El sistema circulatorio cerebral cuenta con diversos mecanismos de protección, como la autorregulación de los vasos sanguíneos, cuyo fallo puede provocar accidentes cerebrovasculares. Este proceso de irrigación cerebral es producido a través de los sistemas simétricos a ambos lados del cuello, anterior y posterior, que se interconectan a través de las arterias comunicantes posterior bilaterales, que a su vez forma parte del polígono de Willis, suministrando una circulación de refuerzo en caso de oclusión de una de las arterias de suministro. El polígono de Willis proporciona interconexiones entre la circulación cerebral anterior y posterior, aportando sangre a los tejidos que de otro modo se volverían isquémicos. En su parte anterior, la irrigación está a cargo de las arterias carótidas comunes. Esta se divide en 2 ramas: la carótida externa, que nutre principalmente estructuras extracraneales, la lengua, el faringe, la cara, los músculos cervicales, etc. Y la carótida interna, que penetra en el cráneo y aporta sangre a la mayor parte de la porción anterior del encéfalo o cerebro. En su parte posterior se encuentran las arterias vertebrales, las cuales hacen gran parte de su recorrido dentro de las vértebras cervicales. Estas penetran en el cráneo y se unen formando un tronco común conocido como arteria basilar, que irriga el cerebro y el tronco cerebral. Las arterias carótidas internas y la arteria basilar se dividen a su vez en ramas cada vez más pequeñas que se distribuyen por toda la superficie cerebral. El flujo sanguíneo del encéfalo humano se divide entre los segmentos anterior y posterior, relacionados con las diferentes arterias que irrigan al encéfalo. Los 2 pares de arterias principales son las arterias carótidas internas, que irrigan el prosencéfalo, y las arterias vertebrales, que irrigan el tronco encefálico y el romboencéfalo. El cerebelo. El cerebelo es una región del encéfalo cuya función principal es integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Existe una gran cantidad de haces nerviosos que lo conectan con otras estructuras encefálicas y con la médula espinal. Está ubicado en la fosa craneal posterior, por detrás del cuarto ventrículo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, encontrándose cubierto por arriba por la tienda del cerebelo. El cerebelo procesa la información proveniente de muchas fuentes diferentes, que incluyen la médula espinal, el tronco del encéfalo y la corteza cerebral, y proyecta hacia muchos centros diferentes en el encéfalo, involucrados en las acciones posturales y en la generación de movimientos. Macroscópicamente está constituido por 2 hemisferios cerebelosos unidos por un vértex mediano estrecho, y está conectado a la cara posterior del troncoencéfalo por 3 haces simétricos de fibras nerviosas denominados pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. El cerebelo está dividido en 3 lóbulos principales: el lóbulo anterior, el lóbulo medio y el lóbulo floculonodular, con las amígdalas a ambos lados. El cerebelo recibe su sangre a través de la arteria cerebelosa posterior inferior,
rama de la arteria vertebral, y a través de las arterias cerebelosas anteroinferior y superior, ramas de la arteria basilar. Estas arterias también vascularizan partes del tronco del encéfalo. Estructuralmente, el cerebelo está formado por una cubierta extrema de sustancia gris denominada corteza y la sustancia blanca, en cuyo interior hay 3 masas de sustancia gris en cada hemisferio, formando los núcleos intracerebrosos. La sustancia gris de la corteza cerebelosa adulta está organizada en 3 capas. Recibe información de la mayoría de los sistemas sensitivos y de la corteza cerebral. Es esencialmente la parte motora del encéfalo e interviene en el mantenimiento del equilibrio y la locomoción. Coordina además la acción muscular de los movimientos estereotipados o no, basados en la experiencia personal. Las 3 capas son las siguientes. La capa externa, que es la capa molecular, la integran dendritas de las células de Purkinje, células estrelladas superficiales y células en canasta. La capa media, que es la capa de células o Purkinje, corresponde al soma de las células de Purkinje y a la parte inicial de sus axones. Y la capa interna, la capa granulosa, aquí se encuentran las células granulosas, las células de Golgi, las dendritas de las células granulosas y los axones de las células de Golgi. Desde el punto de vista filogenético, el cerebelo puede dividirse en 3 porciones: arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. Esta división es de gran interés porque cada una de las porciones posee cierta identidad fundamental, funcional y clínica. El arquicerebelo es la porción filogenéticamente más antigua y se corresponde con el lóbulo flóculo-nodular. Surge durante el desarrollo filogenético, al mismo tiempo que el aparato vestibular del oído interno. La mayoría de aferencias que provienen de los núcleos vestibulares se corresponden en gran medida con el vestíbulo cerebelo. Tiene una función de equilibrio. El paleocerebelo es más moderno que el arquicerebelo y está integrado por la pirámide, la úvula, el lobulillo central con las alas, el culmen y el lobulillo cuadrangular. La mayoría de las aferencias que recibe provienen de la médula espinal y tiene cierta correspondencia con el espinocerebelo. Tiene una función de control postural. El neocerebelo es la parte más moderna y está formada por la totalidad del lóbulo posterior, a excepción de la pirámide y la úvula. La mayoría de las aferencias que recibe provienen de la corteza cerebral a través de los núcleos del puente y se identifica con el cerebro. Tiene una función de coordinación motora, los movimientos voluntarios. Descripción externa del cerebro. El cerebelo está conformado por 2 hemisferios separados por un vértice. Tiene forma de cono truncado, aplastado en sentido superinferior, en el cual se pueden diferenciar por 3 caras: la superior, inferior y anterior. La cara superior tiene la forma de un tejido con 2 vertientes laterales y está en contacto con la tienda del cerebelo. En la parte central presenta una elevación alargada en sentido anteroposterior que recibe el nombre de vermis superior. A ambos lados del vermis superior se tienden 2 superficies inclinadas y casi planas que constituyen las caras superiores de los hemisferios cerebelosos. La cara superior está separada de la cara inferior por el borde circunferencial del cerebelo. En una vista superior, el borde circunferencial presenta 2 escotaduras, una anterior en relación con el tronco del encéfalo y otra posterior en relación con la hoz del cerebelo. El borde circunferencial del cerebelo está recorrido longitudinalmente por una fisura profunda denominada fisura prima o surco primario. La cara inferior está directamente apoyada sobre la dura madre que recubre las fosas cerebelosas. Muestra un amplio surco en la línea media denominado vallécula o cisura media que alberga la hoz del cerebelo y en cuyo fondo se encuentra el vermis inferior, que es la continuación del superior. Lateralmente a la cisura media se localizan las caras anteriores de los hemisferios cerebelosos, que son convexas hacia abajo. En la parte más anterior y a ambos lados del vermis inferior, los hemisferios cerebelosos presentan una prominencia ovoidea, denominada amígdala cerebelosa. Estas amígdalas guardan una estrecha relación con el bulbo raquídeo. La cara anterior
Está íntimamente relacionada con la cara posterior del tronco del encéfalo y para poder verla es necesario seccionar los 3 pares de pedúnculos que la unen a ella. Presenta una depresión central que se corresponde con el techo del cuarto ventrículo y está delimitada por los pedúnculos de ambos lados y por los velos medulares, superior e inferior. Por encima de esta depresión asoma el extremo anterior del vermis superior o língula y por debajo se ve el extremo anterior del vermis inferior o nódulo, a ambos lados del nódulo y por debajo de los pedúnculos severosos inferiores. Hay unas prominencias denominadas flóculos. El nódulo y los folículos están unidos entre sí por el pedúnculo del flóculo, que en parte corre sobre el velo medular inferior. Vías y conexiones cerebrosas. Los núcleos cerebrosos profundos reciben información nerviosa aferente de dos fuentes: A, los axones inhibidores de las células de Purkinje, y B, los axones excitadores, que son ramas de las fibras trepadoras y musgosas aferentes que se dirigen a la corteza suprayacente. La información eferente de los núcleos cerebelosos profundos abandona el cerebelo para ser distribuida en el resto del encéfalo y la médula espinal. Además, el cerebelo está relacionado con otras partes del sistema nervioso central por numerosas fibras eferentes y aferentes que se agrupan a cada lado entre esas grandes o pedúnculos. Los pedúnculos cerebrosos superiores conectan el cerebelo con el mesencéfalo. Los pedúnculos cerebelosos medios conectan el cerebro con la protuberancia y los pedúnculos cerebelosos inferiores conectan el cerebelo con el bulbo raquídeo. Las fibras aferentes cerebelosas se dividen en las fibras aferentes cerebelosas desde la corteza cerebral, que es la vía córtico-punto-cerebelosa. Las fibras corticopontinas nacen de las células nerviosas de la corteza cerebral y descienden a través de la corona radiada y brazo posterior de la cápsula interna, terminando en los núcleos pontinos que dan origen a las fibras transversas de la protuberancia, que atraviesan la línea media e ingresan en el hemisferio cerebeloso como el pedúnculo cerebroso medio. Las vías cerebro-olivocerebelosas, las fibras cortico-olivares, nacen de las células nerviosas de la corteza cerebral y descienden a través de la corona radiada y la cápsula interna para terminar bilateralmente en los núcleos olivares inferiores, cruzando la línea media e ingresando en el hemisferio cerebeloso opuesto a través del pedúnculo cerebeloso inferior. La vía cerebro-reticulocerebelosa, las fibras cortico-reticulares, nacen de la corteza cerebral y descienden para terminar en la formación reticular del mismo lado y del lado opuesto en la protuberancia y el bulbo raquídeo, ingresando en el hemisferio cerebeloso del mismo lado a través del pedúnculo cerebroso inferior y medio. Las fibras aferentes cerebelosas desde la médula espinal. El primero es el tracto espinocerebeloso anterior. Los axones que entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior terminan haciendo sinapsis con las neuronas en el núcleo dorsal, base del asta gris posterior. Muchos de estos axones cruzan hacia el lado opuesto y ascienden en el cordón blanco contralateral, mientras que algunos lo hacen en el cordón blanco lateral del mismo lado. Las fibras ingresan en el cerebelo a través del pedúnculo espinocerebeloso superior y terminan como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. Sus fibras transmiten información musculoarticular desde los huesos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares de las extremidades superiores e inferiores. El tracto espinocerebeloso posterior. Los axones de esta neurona son idénticos a los anteriores, pero entran en la base posterobasal, en el cordón blanco lateral del mismo lado y ascienden hasta el bulbo raquídeo, ingresando en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. El tracto cuneo-cerebeloso. Estas fibras se originan en el núcleo cuneiforme del bulbo raquídeo e ingresan en el hemisferio cerebeloso como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. Las fibras aferentes cerebelosas desde el nervio vestibular. El nervio vestibular recibe información del oído interno relacionado con el movimiento desde los conductos semicirculares y la posición con relación a la gravedad desde el utrículo y el sacro.
El nervio vestibular envía muchas fibras aferentes directamente al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. Otras, en cambio, se dirigen primero a los núcleos vestibulares en el tronco del encéfalo, donde hacen sinapsis y revelo hacia el cerebro. Todas ellas terminan con fibras musgosas en el lóbulo flocunodular del cerebelo. Las otras fibras aferentes, además del cerebelo, recibe pequeñas haces de fibras aferentes del núcleo rojo y del techo. Mi nombre es Harold Polanco, estudiante de la Escuela de Bioanálisis, y les voy a hablar sobre la médula espinal. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central contenida en el conducto vertebral. Presenta la forma de un tallo cilíndrico de color blanquecino. Mide en promedio 45 centímetros de longitud en el hombre, 42 centímetros en la mujer y 1 centímetro de anchura. La médula espinal no es regularmente cilíndrica. Presenta de hecho dos ensanchamientos o intumescencias, una superior o intumescencia cervical y otra inferior o intumescencia lumbosacral. Estas intumescencias corresponden a los segmentos de la médula espinal que dan origen a los nervios espinales, destinados a los miembros superiores e inferiores. Las intumescencias cervical se extiende desde la cuarta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica. La intumescencia lumbosacra va desde la 10ª vértebra torácica hasta la primera vértebra lumbar. Además, está ligeramente aplanada de anterior a posterior, de tal manera que su diámetro transversal mide de 1 a 2 milímetros más que de diámetro anteroposterior en la región torácica y 3 a 4 a nivel de las intumescencias inferiores a la intumescencia lumbosacra. La médula espinal se estrecha muy rápidamente y termina en un extremo cónico de vértice inferior, denominado cono medular. Al cono medular le sigue un segmento rudimentario de médula espinal delgado y filiforme, denominado como porción espinal de filium terminal, que desciende hasta la cara posterior del coxis, donde se inserta ensanchándose. La médula espinal no es rectilínea, contenida en el conducto vertebral, se amolda a las curvaturas de este conducto, que coinciden con las de la columna vertebral. La médula espinal se continúa superiormente con el encéfalo. Su límite superior, indicado por el extremo inferior de la decusación de las pirámides, corresponde en un plano horizontal tangencial al borde superior del arco posterior del atlas y que pasa por el centro del arco anterior de este hueso, conocido como barbilia. Su extremo inferior o cono terminal está situado a nivel de la segunda vértebra lumbar. Las relaciones que representan al extremo inferior de la médula espinal con la columna vertebral se modifican a lo largo del desarrollo. Hasta el cuarto mes de la vida intrauterina, la médula espinal desciende hasta la base del coxis. En el nacimiento se detiene a nivel de la tercera vértebra lumbar. Estas diferencias son resultado de la desigualdad del desarrollo longitudinal de la columna vertebral y de la médula espinal. Dicho de otro modo, en el conducto vertebral la médula espinal tiende a seguir el camino más corto. La médula espinal está separada de las paredes óseas por las meninges que envuelven la médula espinal por tejido adiposo y por los plexos venosos vertebrales internos que llenan al espacio comprendido entre la dura madre y las paredes del conducto. Con la cara anterior está recorrida de un extremo a otro de la médula espinal por una fisura media y longitudinal, denominada fisura media anterior. La cara posterior presenta sobre la línea media y sobre toda la longitud de la médula espinal una ranura apenas profunda, denominada surco medio posterior. Este surco corresponde al borde posterior de un tabique medio, denominado septo medio posterior o tabique medio posterior. A cada lado de la fisura media anterior y del surco medio posterior, a 2 o 3 milímetros de la línea media, emergen las raíces posteriores y anteriores,
de los nervios espinales, formados por varios filetes nerviosos superpuestos. Las raíces posteriores o raíces sensitivas de los nervios espinales forman a cada lado del surco medio posterior una serie vertical y regular de haces nerviosos. Estos son más numerosos y gruesos que los de las raíces anteriores, con excepción de la primera raíz, que es más pequeña. Después de arrancar estas raíces, su línea de implantación ocupa una depresión lineal paralela al surco medio posterior, denominada surco posterolateral. Las raíces anteriores o raíces motoras de los nervios espinales nacen a cada lado de la fisura media anterior, siguiendo una línea discontinua e irregular, tal manera que una vez arrancada su línea de implantación configura un surco discontinuo e irregular de anchura variable, constituido por fositas distintas entre sí y denominado surco anterolateral. La fisura medio anterior, el surco medio posterior y los surcos anterolaterales y posterolaterales limitan a cada mitad lateral de la médula espinal tres bandas longitudinales blanquecinas formadas por haces de fibra nerviosa. Están denominados cordones de la médula espinal. Se dividen en anterior, lateral y posterior. El cordón anterior está comprendido entre la fisura medio anterior y el surco anterolateral. El cordón lateral se halla entre el surco anterolateral y el surco posterolateral. Y el cordón posterior está entre el medio posterior y el surco posterolateral. La parte cervical del cordón posterior está dividida por un surco longitudinal, denominado surco intermedio posterior, que está dividido en dos partes, una medial o fascículo grácil y el otro lateral, que es fascículo cuneiforme. Finalmente, debe destacarse que de la parte cervical del cordón lateral emergen un poco anteriormente a las raíces posteriores los filetes de origen medular del nervio accesorio. Les voy a hablar sobre la configuración interna. Septo o tabique medio posterior y comisura. Es un corte transversal de la médula espinal que pase a cualquier nivel muestra sobre la línea media, la fisura medio anterior y el surco medio posterior. La fisura medio anterior se extiende en profundidad sobre el tercio anterior, aproximadamente del diámetro anteroposterior y de la médula espinal. El surco medio posterior, por el contrario, es muy superficial, pero da origen a un delgado tabique medio posterior de naturaleza neurogial, denominado septo medio posterior o tabique medio posterior, que se dirige hacia el centro de la médula espinal. El tabique posterior y la fisura media anterior dividen la médula espinal en dos mitades simétricas, que quedan solamente unidas sobre la línea media entre el fondo y la fisura media anterior y el borde anterior del tabique medio posterior, por una estrecha lámina de sustancias nerviosas denominada comisura. Sustancias blancas y sustancias gris. La médula espinal, como todas las partes del sistema nervioso central, está compuesta por sustancias blancas y una sustancia gris. En la médula espinal, ambas sustancias reparten un modelo casi regular que solo experimenta ligeras modificaciones en los diferentes segmentos de la médula espinal. ¿Qué son? La sustancia gris presenta de forma H, está formada por dos masas laterales prolongadas de anterior a posterior y unidas entre sí por una lámina transversal de sustancia gris denominada comisura gris. La comisura gris ocupa la parte posterior de la comisura de la médula. Sustancia blanca. Los tres cordones de sustancia blanca que aparecen en la superficie externa de cada mitad de la médula espinal se extienden de la profundidad hasta la sustancia gris. El cordón anterior está separado del cordón lateral, pero el asta anterior de la sustancia gris y por las raíces anteriores de los nervios espinales emergen del extremo anterolateral del asta anterior y se dirigen al surco anterolateral. El cordón lateral está separado del cordón posterior por el asta posterior, que se extiende hasta las inmediaciones del surco posterolateral. Los dos cordones anteriores están unidos entre sí sobre la línea media por una lámina transversal de sustancia blanca.
denominada comisura blanca anterior, comprendida entre el fondo de la fisura media anterior y la comisura gris anterior. Los dos cordones posteriores están separados uno de otro por el tabique medio posterior. Características particulares de la sustancia gris y la sustancia blanca. En las diferentes porciones de la médula espinal, la disposición que acabamos de describir es la que se encuentra en la porción torácica de la médula espinal. En la intumescencia cervical y lumbosacral, el asta anterior aumenta considerablemente de volumen y absorbe en su desarrollo el asta lateral correspondiente. La sustancia blanca presenta algunas particularidades en la porción cervical y las intumescencias lumbosacras en toda la extensión de la porción cervical de la médula espinal. El cordón posterior está tabicado por una lámina neuroclía. Se trata del septo cervical intermedio o tabique cervical intermedio. Este tabique se extiende desde el surco intermedio posterior hasta la comisura medial del tabique. Se encuentra el fascículo grácil y lateralmente el fascículo cuneiforme. En el conducto central está situado en el centro de la comisura gris. No es permeable en toda su extensión. Cuando presenta una luz generalmente no excede a 0,2 milímetros. No obstante, en el extremo inferior del cono terminal, el conducto central se dilata formando un ensanchamiento denominado por Cross, ventrículo terminal de la médula espinal. Raíces de los medios espinales. Los nervios espinales se desprenden de la médula espinal por medio de dos raíces, una raíz anterior o raíz motora y una raíz posterior o raíz sensitiva. Gracias. Mi nombre es Néstor Rincón, mi cédula es 31 121 351 y les voy a hablar sobre los pares craneales. En primer lugar, ¿qué son los pares craneales? Los pares craneales son un conjunto de 12 pares de nervios que son parte del sistema nervioso periférico. Estos emergen directamente del cerebro y del tronco encefálico y se distribuyen por la cabeza, el cuello, órganos internos del tórax y abdomen. Estos nervios pueden ser de tipo sensitivo, motores y mixtos. Los nervios sensitivos transportan información referente al tacto, a la temperatura, a la vibración, a la posición de las diferentes partes del organismo y a la forma de los objetos. Estos son los nervios olfatorio, óptico y vestíbulo-coclear. Los motores son nervios que son responsables de todo el movimiento voluntario, esquelético y somático. Estos son el oculomotor, el troclear, el abducen, el accesorio y el hipogloso. Y el resto son mixtos. Los mixtos tienen funciones tanto sensitivas como motoras. Y estos son el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago. El nervio olfatorio es el primer par craneal y es un nervio sensitivo que transporta la sensación del olor por medio de una serie de estructuras nerviosas que forman la vía olfatoria hasta el cerebro. El nervio olfatorio comienza en las células receptoras. Estas células se encuentran en el neuroepitelio olfatorio. El neuroepitelio olfatorio es una membrana mucosa que reviste la parte superior y los lados de la cavidad nasal. En los humanos, el epitelio olfatorio es bastante pequeño, con un área de aproximadamente 5 centímetros cuadrados. Cada una de estas células receptoras tiene un axón que se extiende desde su superficie basal. Esta superficie se encuentra inmediatamente inferior a la lámina cribosa del hueso etmoides, que forma la parte superior de la cavidad nasal. A medida que los axones se proyectan del cuerpo neuronal, se unen a otros axones de células receptoras, formando fascículos de fibra o raíces nerviosas. El nervio olfatorio son todas estas fascículos de fibras o raíces nerviosas. Posteriormente, estos fascículos de fibras nerviosas son recubiertos por la dura madre y la aracnoide y ascienden a través de los forámenes de la lámina cribosa.
Los axones proyectados de las células receptoras del olfato por medio del nervio olfatorio terminan en el bulbo olfatorio. Cada bulbo olfatorio, el derecho y el izquierdo, se encuentran superior a la lámina cribosa del hueso etmoides, dentro de la cavidad craneal. Por lo tanto, se localiza en la parte inferior de la cara medial del hueso frontal. Dentro del bulbo olfatorio se encuentran los fascículos de las fibras nerviosas conocidos como glomérulos, donde los axones que ingresan de las células receptoras se conectan con las dendritas de neurona del relevo mitral. Este fascículo de glomérulos, cuyo nombre es tracto olfatorio, está compuesto por los axones de las neuronas mitrales de relevo, cuyo destino son las regiones del cerebro asociadas a la corteza olfatoria. El tracto olfatorio pasa posterior a la parte inferior de la cara medial del lóbulo frontal, por medio de un surco conocido como surco olfatorio. Posterior y anterior al quiasma óptico, a ambos lados del tracto olfatorio se divide formando las estrías olfatorias medial y lateral. La medial se dirige hacia la comisura anterior y subsecuentemente a las estructuras olfatorias contralaterales, y la lateral continúa hacia las estructuras asociadas a la corteza olfatoria. Esta corteza se define como un conjunto de áreas de la corteza cerebral que reciben señales directamente desde el bulbo olfatorio. Estas regiones son la piriforme, que está ubicada debajo de la estría olfatoria lateral. La amígdala está ubicada anterior al asda temporal del ventrículo lateral y se asocia con la emoción del miedo. Y la entorrinal, que es la parte anterior del giro parahipocampal y se relaciona con la formación de la memoria. Desde la corteza olfatoria, la información del olfato se transmite a la corteza orbitofrontal por medio del núcleo dorsal medial del tálamo. La corteza orbitofrontal es una porción de la corteza prefrontal que está ubicada en la parte inferior del lóbulo frontal y superior a las órbitas. Lesiones a esta región cortical pueden llevar a la incapacidad de distinguir olores. La información olfatoria también es transmitida a partes del hipotálamo y del tronco encefálico que desencadenan respuestas autonómicas relacionadas con el apetito, la salivación y la contracción gástrica. El segundo par craneal, llamado nervio óptico, es un nervio sensitivo que transporta el sentido de la vista desde la retina del ojo hasta el encéfalo y forma parte de la vía visual. Los nervios ópticos son estructuras cilíndricas pareadas que se extienden desde la parte posterior del globo ocular hasta el espacio supracelular en la fosa craneal media. Están formados por cerca de 1 millón de axones mielinizados de las células ganglionares de la retina y se mieliniza por oligodendrocitos y no por células de Schwann como los axones de los nervios periféricos. Y a pesar de que existe una variabilidad significativa en las dimensiones de los nervios ópticos, su longitud normal se encuentra entre los 35 y los 55 milímetros. Se pueden subdividir en 4 porciones principales: la porción intraocular, la porción intraorbitaria, la porción intracanalicular y la porción intracraneal. La porción intraocular, también llamada cabeza del nervio óptico, es el componente más anterior del nervio y corresponde al segmento de 1 milímetro que se ubica dentro del globo ocular. La cabeza del nervio óptico también es llamada disco óptico y es de aproximadamente 1.5 milímetros de ancho y está asociada a una copa fisiológica que corresponde a una depresión central en la cabeza del nervio óptico. Las dimensiones de la copa y el disco dependen de la orientación, forma y tamaño del conducto esclerocorneal que existe en la membrana de Bruch. El conducto esclerocorneal cónico tiende a ensancharse en la dirección antero-posterior. La porción intraorbitaria son los 25 milímetros de nervio óptico que viajan desde la parte posterior del globo ocular a la abertura intraocular del canal óptico. Las fibras del nervio óptico distales a la lámina cribosa están mielinizadas, mientras que aquellas que anteceden a la lámina cribosa no lo están. Por este motivo, el diámetro del disco óptico intraorbitario es el doble de ancho que la porción intraocular, y también está recubierta por las 3 meninges, que son la dura madre, la aracnoides y la pia madre. La aracnoide y la dura madre por lo general se fijan de manera laxa en la porción proximal y se asocian con un espacio aracnoideo más grande que le da una apariencia vulvar. En el polo posterior del globo ocular, el espacio subaracnoideo se vuelve significativamente más estrecho en el orificio orbital del conducto óptico. Porción intracanalicular. El conducto óptico se forma dentro del ala menor del hueso esfenoide. Hay una variabilidad considerable en el grosor de las paredes del conducto óptico, tanto que el grosor aumenta de medial a lateral y de superior a inferior.
El conducto óptico viaja posteromedialmente en un ángulo de 35 grados con respecto al plano medio sagital, como anteriormente. En la porción intraorbital, la porción intracanalicular también está recubierta por las meninges que describí anteriormente, y tiene una longitud variable entre 4 y 10 milímetros. La longitud añadida, además de la longitud del componente intraorbital, permite movimientos adicionales del globo ocular. Por lo demás es estructuralmente idéntico al segmento intraorbital. Porción intracraneal. Son los últimos 10 milímetros del nervio óptico y se extiende desde el orificio interno del conducto óptico y se desplaza por encima del diafragma de la silla turca, antes de pasar sobre la parte supracelular del seno cavernoso. Aquí el nervio óptico se une con su homólogo contralateral para formar el quiasma óptico. También hay estructuras vasculares muy importantes que están estrechamente relacionadas con la porción intracraneal del nervio óptico, y la única meninge que la recubre es la pia madre. ¿Cómo funciona la vía visual? Pues comienza a partir de la luz en el globo ocular, teniendo en cuenta los campos visuales y siendo procesados por la retina. Después de esto, el nervio óptico pasa la información visual desde la retina a través del conducto óptico hasta el quiasma óptico en la fosa craneal media. Desde el quiasma óptico, los axones del nervio óptico continúan posteriormente como el tracto óptico, el cual luego hace sinapsis en el cuerpo geniculado lateral del tálamo. A partir de aquí, los axones del cuerpo geniculado lateral pasan a través de las radiaciones ópticas para luego llegar finalmente a la corteza visual primaria. Cabe destacar que alrededor del 90% de los axones de la retina hacen sinapsis directamente en el cuerpo geniculado lateral, mientras que los axones correspondientes al 10% restante son proyectados a otras estructuras como el colículo superior. El colículo superior juega un papel clave en los reflejos visuales, como los movimientos sacádicos del ojo y durante el seguimiento de objetos que están dentro del campo visual. El colículo superior es proyectado sobre el pulvinar del tálamo, que por su parte se proyecta sobre la corteza visual secundaria. El nervio oculomotor es el tercer par craneal e inerva la mayoría de los músculos extrínsecos del ojo, que son el recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. Por ello es responsable de los movimientos de aducción, elevación, depresión y rotación externa del globo ocular. Su trayectoria es la siguiente: los axones motores somáticos y los viscerales salen de la superficie anterior del tronco encefálico, como el nervio oculomotor, surgiendo entre el mesencéfalo y el puente y pasando por el medio de las arterias cerebral posterior y la cerebral superior. De aquí, el nervio recorre anteriormente en el espacio subaracnoideo medial a un nervio mucho más grande conocido como el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, y su ganglio. El nervio oculomotor continúa anteriormente hasta perforar la dura madre, que recubre el seno cavernoso, pasando a través del aspecto superolateral de la pared del seno cavernoso, lateral a la arteria carótida interna a medida que entra a la cavidad craneal. El seno cavernoso es un plexo venoso que se encuentra a ambos lados de la silla turca, la cual es una depresión en el aspecto superior del cuerpo del hueso esfenoide y alberga la glándula pituitaria. En la porción anterior del seno cavernoso, el nervio oculomotor se divide en sus ramos superior e inferior. Una vez que sale del seno cavernoso, los ramos del nervio oculomotor transcurren por debajo del proceso clinoides anterior del hueso esfenoide para ingresar a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Ambos ramos entran a la órbita dentro de los límites del anillo tendinoso común, que es un anillo fibroso que rodea el conducto óptico y parte de la fisura orbitaria superior, en el aspecto posterior de la órbita. Después de esto, los ramos superior e inferior pasan anteriormente para inervar los músculos intrínsecos del ojo o músculos extraoculares. Dentro de la órbita, el ramo inferior del nervio oculomotor envía un ramo preganglionar al ganglio ciliar, el cual se encuentra justo detrás del globo ocular. El ramo preganglionar lleva fibras nerviosas parasimpáticas que hacen sinapsis con las fibras parasimpáticas postganglionares dentro del ganglio. Estas fibras parasimpáticas postganglionares luego viajarán anteriormente hasta inervar a los dos músculos intrínsecos del ojo. El cuarto par craneal, denominado nervio troclear o nervio patético, es un nervio motor compuesto por fibras motoras somáticas generales y se origina de su núcleo en el mesencéfalo. Es el único par craneal en salir del mesencéfalo por su cara posterior. Mientras el haz de nervios emerge del mesencéfalo, ingresa a la porción infratentorial de la cisterna cuadrigémina, donde se localiza la porción cisternal del nervio. El nervio entonces continúa lateralmente mientras protruye de la base del colículo inferior y se envuelve alrededor del pie peduncular. Luego transcurre anterior y superiormente, donde perfora la dura madre en su unión con el borde libre del tentorio. A lo largo del recorrido en la cisterna cuadrigémina, el nervio patético pasa entre las arterias cerebral posterior
y cerebelosa superior antes de ingresar al seno cavernoso junto con el nervio oculomotor. Luego de esto perfora la pared lateral del seno cavernoso mientras viaja anterior hacia la órbita. En este punto se localiza inferior al nervio oculomotor y superior al ramo oftálmico del nervio trigémino. En su lado medial se encuentra la porción cavernosa de la arteria carótida interna, el nervio abducens y la hipófisis. El nervio patético sale del seno cavernoso a través de la fisura orbitaria superior. Mientras se acerca a este túnel óseo, se desplaza superiormente hasta encontrarse superior al nervio oculomotor. A medida que el nervio ingresa a la órbita, se encuentra fuera del anillo tendinoso común. Continúa su recorrido anterosuperiormente hacia el músculo oblicuo superior. Mientras recorre esta vía, el nervio se relaciona superiormente con el ramo oftálmico del nervio trigémino y medialmente con la vena oftálmica superior. Luego el nervio viaja superiormente mientras pasa por encima del músculo elevador del párpado y el músculo recto superior para alcanzar el borde lateral del músculo oblicuo superior. A lo largo de su recorrido, el nervio no proporciona ramos. El quinto par craneal, cuyo nombre es trigémino, es un nervio mixto que se origina del tronco encefálico y es el principal nervio sensitivo de la cara. Además, proporciona la inervación motora a los músculos de la cabeza derivados del primer arco faríngeo, de los cuales el grupo que destaca son los músculos de la masticación. Los núcleos sensitivos dan lugar a una raíz sensitiva gruesa, mientras que el núcleo motor da lugar a la raíz motora del nervio trigémino. Ambas raíces salen del tronco encefálico desde la cara lateral del puente. La raíz sensitiva forma el ganglio del trigémino, ubicado en la cavidad trigeminal. Esta cavidad es un receso dural que se encuentra en una depresión ósea poco profunda en la cara posterior de la porción petrosa al hueso temporal, lateral al seno cavernoso. A partir de este ganglio surgen tres divisiones sensitivas, que son el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. El nervio oftálmico es un nervio sensitivo en su totalidad que transmite estímulos aferentes de dolor, tacto fino y temperatura desde el párpado superior y región supraorbitoria de la cara hasta el vértice de la cabeza. Este nervio también actúa como conducto para las fibras simpáticas que viajan hacia el cuerpo ciliar, glándulas lagrimales, córnea y conjuntiva. Adicionalmente, el ramo oftálmico también transporta algunas fibras que inervan a la dura madre de la fosa craneal anterior, al seno frontal y al aspecto superior de la cavidad nasal. El nervio oftálmico continúa anteriormente desde el ganglio del trigémino, entra al seno cavernoso, recorre dentro de su pared lateral. Aquí se encuentra superior al nervio maxilar e inferior al nervio troclear. Luego sale del seno cavernoso y pasa a través de la fisura orbitaria superior. Poco después emite sus tres ramos principales, que son los nervios nasociliar, frontal y lacrimal. El nervio maxilar, al igual que el oftálmico, ingresa a la pared del seno cavernoso poco después de emerger del ganglio del trigémino. Dentro de la pared se localiza inferior y lateral al nervio oftálmico. Durante su recorrido, el nervio maxilar da lugar al ramo meningio medio. Luego de un corto recorrido a través de la pared cavernosa, el nervio maxilar sale del cráneo cruzando el foramen redondo, emergiendo en la fosa pterigopalatina. Aquí, el nervio maxilar emite dos de sus ramos, los nervios cigomático y pterigopalatino. Posteriormente cruza la fisura pterigomaxilar y entra a la fosa infratemporal, donde emite los ramos alveolares superiores posteriores. A partir de la fosa, el nervio gira medialmente y pasa a través de la fisura orbitaria inferior para luego ingresar a la órbita. Aquí continúa como su propia rama terminal, el nervio infraorbitario. El último ramo del nervio trigémino es el nervio mandibular, ya que es el componente más grande del quinto par craneal, transmite estímulos tanto sensitivos como motores. Los ramos motores inervan los músculos de la masticación y los sensitivos inervan el tercio inferior de la cara, a excepción del ángulo mandibular. A pesar de que transmite señales sensitivas de la boca y de las encías, estas no incluyen estímulos aferentes especiales. Sin embargo, el nervio lingual, que es un ramo del nervio mandibular, actúa como conducto para el nervio de cuerda del tímpano, el cual transmite los estímulos del gusto. El sexto par craneal, llamado nervio abducens, es un nervio motor compuesto por fibras eferentes somáticas generales. Juntos con los nervios oculomotor y troclear conforman un grupo de nervios que inervan los músculos extraoculares del globo ocular. Este nervio abducens se origina del núcleo abducens en el puente, que corresponde al origen real del nervio. Sale del tronco encefálico desde la parte caudal de la porción ventral del puente cerca a su unión con el bulbo raquídeo. Este lugar, llamado surco bulbopontino, representa el origen aparente del nervio abducens. El nervio abducens sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior y emerge hacia la órbita. Aquí inerva un músculo extraocular.
El músculo recto lateral. El nervio abducen o nervio abductor se origina de su propio núcleo motor llamado núcleo del abducens. Este se ubica en el aspecto dorsal del puente profundo al colículo facial en el cuarto ventrículo. El núcleo del abducens está constituido por neuronas motoras primarias que se encuentran parcialmente circunscritas por la rodilla del nervio facial. Además, las fibras de la formación reticular, pontina, paramediana y el fascículo longitudinal medial también rodean al núcleo del nervio abducens. El núcleo también contiene las interneuronas que facilitan la comunicación entre el núcleo abducens y el nervio oculomotor por medio del fascículo longitudinal medial. Como el núcleo troclear, el núcleo del abducens recibe inervación córtico-vulvar bilateral para regular su actividad. También es regulada por el tracto tectobulbar, que se origina del colículo superior para coordinar la información visual con el movimiento ocular. Las fibras de cada núcleo atraviesan el puente en dirección inferior, anterior y lateral. El nervio luego se acerca a la unión pontomedular donde emerge desde la cara ventral del tronco encefálico. Las fibras nerviosas del abducens salen del canal de Dorelo y entran en el seno cavernoso. A diferencia de los pares craneales dentro de este seno, el nervio ocular externo es el único que viaja en la mitad del seno cavernoso. El nervio continúa anteriormente a través del seno en relación infralateral con la porción cavernosa de la arteria carótida interna. Los ramos simpáticos que originalmente acompañan a la arteria carótida interna también se unen al sexto par craneal por un trayecto corto. El nervio oculomotor, el nervio troclear, el ramo oftálmico del nervio trigémino y el ramo maxilar del nervio trigémino están relacionados lateralmente con el sexto par craneal dentro del seno cavernoso. El nervio abducens abandona el seno cavernoso por medio de la fisura orbitaria superior. Pasa a través del anillo tendinoso común debajo de la división inferior del nervio oculomotor. Por lo tanto, es la estructura más inferior que pasa a través del anillo tendinoso común. A medida que el nervio entra en la órbita, continúa hacia la cara medial del músculo recto lateral, al cual perfora e inerva. El nervio abducens es responsable por la inervación motora al músculo recto lateral. Es por esto que su función principal es abducir o mover el ojo hacia el campo temporal en el plano horizontal, es decir, izquierda o derecha. Sin embargo, también facilita un fenómeno conocido como movimiento ocular conjugado. Es por esto que ante la ausencia de la mirada conjugada, los ojos pueden divergir y la capacidad de enfocarse en una imagen sería un desafío. Por lo tanto, el sexto par craneal no solo inerva el músculo recto lateral ipsilateral, sino que también influye en el músculo recto medial contralateral. Esto es posible gracias a las interneuronas encontradas en el núcleo del abducens. Estas forman sinapsis entre las neuronas motoras del núcleo del abducens con la fibra del fascículo longitudinal medial. Este fascículo luego hace sinapsis con el núcleo oculomotor que inerva al músculo recto medial. El séptimo par craneal, cuyo nombre es el nervio facial, es un nervio craneal mixto que se origina del tronco encefálico. Tiene fibras tanto motoras como sensitivas, que de acuerdo a sus modalidades pueden ser generales, viscerales, somáticas y especiales. Es por esto que las funciones del nervio facial son tan variadas, ya que inervan los músculos, mucosas, glándulas y transmiten los impulsos del sentido del gusto. El origen del nervio facial se ubica dentro de sus 4 núcleos en el puente. Estos núcleos dan lugar a dos divisiones diferentes del nervio facial, una gran raíz motora primaria y una pequeña raíz sensitiva llamada nervio intermedio. Esta se une dentro del conducto facial, formando el tronco del nervio facial propiamente dicho, que alcanza la cara al atravesar el foramen estilomastoideo. Una vez que llega a la cara, este inerva los músculos faciales, que nos permite realizar las expresiones faciales, una parte de la lengua y el paladar blando, permitiéndonos sentir el gusto, la mucosa de la nariz y el oído medio, así como las glándulas lagrimales y salivares. El segmento intracraneal del nervio comienza desde el origen aparente del nervio facial y representa el recorrido de las raíces del nervio facial a través de la fosa craneal posterior. Las raíces entonces alcanzan la porción petrosa del hueso temporal y pasan a través del conducto auditivo interno, donde se ubica el segmento meatal. Luego ingresan al conducto facial en forma de seta en el que se unen formando el nervio facial propiamente dicho. Los segmentos laberíntico, timpánico y mastoideo se encuentran dentro de este conducto. El segmento laberíntico se extiende desde la entrada del conducto facial hasta la rodilla del nervio facial, donde el conducto se dobla hacia abajo. Aquí el nervio facial crece y forma el ganglio geniculado, que contiene cuerpos celulares para las neuronas sensitivas. Es aquí en el ganglio geniculado donde el nervio facial emite al nervio petroso mayor. El siguiente es el segmento timpánico, que recorre la porción del conducto facial que atraviesa la cavidad timpánica. Este segmento emite la cuerda del tímpano y el nervio estapedio,
Termina en la eminencia piramidal, el segundo punto donde el conducto facial se dobla. El nervio facial luego continúa inferiormente como el segmento mastoideo, el cual termina cuando el nervio alcanza el foramen estilomastoideo. El foramen estilomastoideo es por donde el nervio facial abandona el cráneo e ingresa a la cara, por tanto, el resto del trayecto del nervio se denomina segmento extratemporal. Los ramos del nervio facial son los intracraneales, que son los que están dentro del cráneo, y los extracraneales, que son los que están en la cara. Los ramos intracraneales. El nervio petroso mayor es el primero de una serie de nervios que transportan las fibras parasimpáticas preganglionares a las glándulas lagrimales, estimulando el lagrimeo. Este pasa por debajo del ganglio del trigémino y alcanza el foramen lacerum, donde se une a un nervio petroso profundo para convertirse en el nervio del conducto pterigoideo. Los nervios petrosos mayores contienen fibras parasimpáticas para el ganglio pterigopalatino y fibras del gusto. El siguiente es el nervio estapedio, que inerva el músculo estapedio, como su nombre lo sugiere. Este músculo se inserta en la cara posterior del estribo, uno de los 3 huesecillos del oído medio. El músculo estapedio se contrae en respuesta a ruidos fuertes, previniendo así la oscilación excesiva del estribo, amortiguando así sus vibraciones y controlando la amplitud de las ondas sonoras. El siguiente es la cuerda del tímpano, que sale del nervio facial por encima del foramen estilomastoideo y es responsable de transmitir la sensación del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Pasa a través de la pared posterior del oído medio, atraviesa el cuello del martillo y emerge en el extremo medial de la fisura petrotimpánica. Allí se une al aspecto posterior del nervio lingual en un ángulo agudo y lleva las fibras del gusto de los 2/3 preganglionares eferentes hasta el ganglio submandibular, que son responsables de inervar la glándula submandibular, estimulando las secreciones salivares. Ahora vamos con las ramas extracraneales. Después de atravesar el foramen estilomastoideo, el nervio facial emite el nervio auricular posterior. Este inerva el vientre occipital del músculo occipitofrontal y algunos de los músculos auriculares. Y los ramos digástrico y estiloioideo, que inervan el vientre posterior del músculo digástrico y al músculo estiloioideo respectivamente. Después el nervio perfora la glándula parótida, desde donde emite 5 ramos terminales, que son los ramos temporal, cigomático, bucal, marginal de la mandíbula y cervical, que emergen alrededor de la glándula parótida e inervan estructuras a través de toda la cara. El octavo par craneal, denominado nervio vestíbulo-coclear, es un nervio sensitivo cuya principal función es transmitir la información sobre la audición y el equilibrio desde el oído interno hacia el tronco encefálico. Esta función la logra gracias a sus 2 componentes, los cuales son el nervio vestibular, que es para el equilibrio, y el nervio coclear, que es para la audición. El nervio vestíbulo-coclear, también denominado nervio estatoacústico, consta de 2 divisiones. Cada una emerge de sus respectivas raíces. La raíz vestibular da origen al nervio vestibular y la raíz coclear da origen al nervio coclear. Las raíces emergen del origen real del nervio, los cuales son los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares, los cuales están ubicados en el tronco encefálico. Estos salen del mismo por el surco bulbopontino, que está ubicado entre el puente y el bulbo raquídeo. El nervio vestibular tiene 4 núcleos ubicados en el ángulo lateral de la fosa romboidal, y todos estos son somáticos. Estos son el núcleo vestibular superior, el núcleo vestibular lateral, el núcleo vestibular inferior y el núcleo vestibular medial. Todos estos núcleos pertenecen al componente vestibular del nervio vestíbulo-coclear y juegan un papel en las funciones del equilibrio, la orientación espacial y la modificación del tono muscular. El nervio coclear tiene 2 núcleos y ambos son somáticos. Estos son el núcleo coclear posterior y el núcleo coclear anterior. Estos núcleos se ubican medial al pedúnculo cerebeloso inferior en el ángulo lateral de la fosa romboidal. La función del núcleo posterior es recibir la información sobre los tonos de alta frecuencia, mientras que el núcleo anterior recibe los impulsos generados por los sonidos de baja frecuencia. Después de la unión de la raíz vestibular y coclear, el tronco del nervio vestíbulo-coclear sale del encéfalo a través de la fosa craneal posterior, donde pasa lateral al nervio abducens y al nervio facial. Luego transita anterior y lateralmente y junto con el nervio facial y el intermedio, entra al conducto auditivo interno. En el fondo de este conducto el nervio se divide en sus 2 raíces, vestibular y coclear. Cada raíz toma un camino diferente y tiene diferentes conexiones dentro del oído interno.
La raíz coclear penetra en el cuadrante anteroinferior del fondo del conducto auditivo interno y llega al conducto espiral del modiolo, donde está ubicado el ganglio espiral. Su función es recoger los impulsos auditivos desde el ganglio espiral y pasarlos a sus núcleos cocleares en el tronco encefálico, a través de las series de conexiones neuronales. Estos núcleos transmiten la información auditiva hacia la corteza auditiva, donde el sonido es percibido conscientemente e interpretado. La raíz vestibular se conecta e inerva al ganglio vestibular para luego dividirse en los siguientes ramos: el nervio utrículo-ampular, el nervio sacular y el nervio ampular posterior. El nervio utrículo-ampular pasa a través de los orificios en el cuadrante posterior superior del fondo del conducto auditivo interno y después entra en el vestíbulo y se divide en los siguientes tres ramos: el nervio utricular, el cual inerva la mácula del utrículo; el nervio ampular anterior, y que inerva la cresta ampular de la ampolla membranosa anterior; y el nervio ampular lateral, que inerva la cresta ampular de la ampolla membranosa lateral. La función del nervio vestibular es transmitir la información sobre la posición espacial de nuestra cabeza y cuerpo y el automovimiento. Conduce estos impulsos hacia los núcleos vestibulares, que luego conecta esta vía propioceptiva enviando proyecciones hacia el cerebelo, hacia la médula espinal, hacia el tálamo y hacia los núcleos de los nervios oculomotor, trocular y abducens. Por medio de estas conexiones, el nervio vestibular contribuye a la conciencia de la posición y el equilibrio de la cabeza, así como a los ajustes que se dan como consecuencia de los movimientos de la cabeza y el cuello, postura y balance de todo el cuerpo, reflejo vestíbulo ocular y movimientos oculares. El noveno par craneal, llamado nervio glosofaringeo, es un nervio craneal mixto, que consta de fibras tanto motoras como sensitivas, que inervan estructuras de la cabeza y el cuello, que participan de la sensibilidad general y del gusto en la cavidad oral, así como la deglución y la salivación. El nervio glosofaríngeo se origina de 4 núcleos que están ubicados en el tronco encefálico, precisamente en el bulbo raquídeo. El primero de estos es el núcleo ambiguo. De este núcleo se originan fibras para los pares craneales 9, 10 y 11. Y la parte que pertenece al nervio glosofaríngeo proporciona las fibras para la inervación motora de los músculos constrictores de la faringe y estilofaríngeo, así como las fibras sensitivas de los varoreceptores del seno carotídeo y los quimiorreceptores dentro del cuerpo carotídeo. El segundo de estos es el núcleo salival inferior, que contiene fibras parasimpáticas preganglionares que inervan a la glándula parótida. Estas fibras viajan con el nervio glosofaríngeo, realizan sinapsis dentro del ganglio óptico, desde el cual se originan las fibras postganglionares que inervan a la glándula parótida. Es interesante que este núcleo tiene conexiones nerviosas con los sistemas olfatorio y límbico, que pueden causar aumento de la secreción salival cuando hueles la comida que te gusta. El tercero es el núcleo del tracto solitario, también llamado núcleo solitario. Es un núcleo común para los pares craneales 7, 9 y 10. Se cree que la porción rostral del núcleo está a cargo de recibir la sensación del gusto desde la lengua, razón por la cual esta porción es llamada a menudo núcleo gustativo. La parte del núcleo gustativo que pertenece al nervio glosofaríngeo recibe las sensaciones del gusto desde el tercio posterior de la lengua, mientras que el resto del núcleo recibe la sensibilidad general del oído medio, la faringe y la epiglotis. El cuarto y último de estos núcleos es el núcleo espinal del nervio trigémino. Este es un núcleo sensitivo común para los pares craneales 5, 7 y 9. La porción que pertenece al nervio glosofaríngeo, es decir, al nervio número 9, recibe la sensación general desde el tercio posterior de la lengua y el paladar blando. Cada uno de estos núcleos emite una pequeña raicilla y todas estas salen del bulbo raquídeo a través del surco posterolateral, inmediatamente encima del nervio vago, marcando el origen aparente del nervio glosofaríngeo. Las raicillas se unen para formar un único tronco del nervio, que luego recorre hacia adelante y lateralmente, junto con los nervios vago y accesorio, y cruza sobre el tubérculo yugular y finalmente sale del cráneo a través de la porción anterior del foramen yugular. A nivel de su salida del cráneo se encuentran 2 ganglios sensitivos asociados al nervio glosofaríngeo, los cuales son el ganglio superior y el ganglio inferior. El ganglio superior, también llamado ganglio de Ehrenreiter, es el más pequeño y en él se encuentran los cuerpos neuronales provenientes de la dura madre de la fosa craneal posterior. Y el ganglio inferior, también conocido como ganglio de Anders, es más grande y aloja cuerpos neuronales de las fibras gustativas del nervio glosofaríngeo. Es interesante mencionar que las fibras que inervan la orofaringe pasan a través de este ganglio, haciéndolo responsable por iniciar el reflejo nauseoso. El nervio glosofaríngeo luego continúa inferiormente, recorriendo hacia la raíz de la lengua. Pasa entre los músculos estilofaríngeo y estilogioso para entrar al espacio preestiloideo.
Allí alcanza el tercio posterior de la lengua, en donde se divide en sus 6 ramos terminales, los cuales son el nervio timpánico, el ramo carotidio, el ramo para el músculo estilofaringeo, los ramos faringeos, los ramos tonsilares y los ramos linguales. El nervio vago es el 10º par craneal y se asocia principalmente con la división parasimpática del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, también tiene un poco de influencia del sistema nervioso simpático a través de los quimiorreceptores periféricos. El nervio vago es un nervio mixto, ya que contiene tanto fibras sensitivas como fibras motoras, lo que significa que es responsable no solamente de llevar señales motoras a los órganos que inerva, sino también de transportar información sensorial de estos órganos de regreso al sistema nervioso central. El nervio vago contiene específicamente fibras aferentes generales, fibras sensoriales especiales, fibras aferentes viscerales, fibras eferentes somáticas y fibras eferentes viscerales. Las fibras aferentes generales son las responsables de percibir el tacto, el dolor, la temperatura, la presión, la vibración y la propiocepción de la porción posterior de la oreja, del conducto auditivo externo y de las superficies de la membrana timpánica posterior y externa. Las fibras aferentes viscerales son las responsables de percibir la información sensitiva, excepción del dolor, de los órganos internos de la cavidad principal del cuerpo. Las fibras eferentes somáticas inervan los músculos que se desarrollan a partir de los arcos branquiales, como los músculos de la masticación y el músculo tensor del velo del paladar. Las fibras sensoriales especiales transportan la información del gusto desde el paladar y la epiglotis. Y por último, las fibras eferentes viscerales inervan los órganos internos, incluyendo todo el músculo liso y las glándulas. Dentro del bulbo raquídeo, en el tronco encefálico, se encuentran 4 núcleos vagales, desde los cuales los axones del nervio vago emergen o convergen. Estos son el núcleo motor dorsal, el núcleo ambiguo, el núcleo solitario y el núcleo espinal del trigémino. El núcleo motor dorsal suministra fibras eferentes parasimpáticas, principalmente al tracto gastrointestinal y a los pulmones. Desde el núcleo ambiguo surgen unas fibras eferentes que inervan los músculos del paladar blando, de la faringe y de la laringe, y también da lugar a las fibras eferentes somáticas y a las neuronas parasimpáticas preganglionares del corazón. El núcleo solitario recibe fibras aferentes primarias de los órganos internos, al igual que la información del gusto. Y para finalizar, las fibras aferentes que convergen en el núcleo espinal del trigémino revelan la información sensitiva sobre el dolor, la temperatura y el tacto profundo del oído externo, de la dura madre, de la fosa craneal posterior y de la mucosa de la laringe. El nervio vago surge por una serie de raíces entre las olivas vulvares y los pedúnculos cerebelosos inferiores. Luego viaja lateralmente para salir del cráneo a través del foramen yugular. Los ganglios sensitivos del nervio vago constan de una porción ganglionar superior y una inferior. También se une a una raíz craneal del nervio accesorio justo después del ganglio inferior. Luego de esto, el tronco del nervio vago desciende por el cuello entre la arteria carótida y la vena yugular interna, dentro de la vaina carotidia. En la base del cuello ingresa al tórax, pero sin embargo el nervio vago izquierdo y derecho toman caminos diferentes a partir de este punto. El vago izquierdo viaja anterior al arco aórtico, detrás del bronquio principal izquierdo y hacia el esófago, y el vago derecho viaja detrás del esófago y el bronquio principal derecho. Posteriormente, tanto el nervio vago izquierdo y el derecho entran al abdomen a través del hiato esofágico del diafragma y continúan su camino de manera individual hasta alcanzar sus ramos terminales. A continuación les hablaré sobre los ramos del nervio vago. Primero vamos con los ramos en la fosa yugular. El primero es el ramo meningio. Este surge del ganglio superior del vago y regresa al cráneo a través del foramen yugular y contiene fibras aferentes generales e inerva la dura madre de la fosa posterior del cráneo. El ramo auricular, también conocido como el nervio de Arnold, surge del ganglio superior y vuelve a entrar en la porción lateral del foramen yugular por medio del conductillo mastoideo. El ramo vuelve a salir a través de la fisura tímpano-mastoidea del hueso temporal para alcanzar e inervar la piel, y contiene fibras aferentes generales e inerva y brinda sensibilidad a la membrana timpánica externa y a un pequeño segmento del aspecto posterior del oído externo. Ahora voy con los ramos en el cuello. El primero es el nervio faríngeo, que surge del ganglio inferior del nervio vago y contiene fibras aferentes viscerales y fibras motoras. Las fibras motoras eferentes son suministradas por el nervio accesorio, el cual se une al nervio faríngeo. El ramo faríngeo cruza la arteria carótida interna hasta alcanzar el músculo constrictor medio de la faringe, y una vez allí, los filamentos de los ramos faríngeos forman un plexo junto con ramos del nervio glosofaríngeo.
ramos del nervio laríngeo externo y fibras simpáticas del ganglio cervical superior. Este es llamado plexo faríngeo, el cual inerva los músculos faringeos, a la membrana mucosa de la faringe y al paladar blando. Los ramos del plexo faríngeo también contribuyen al plexo carotidio interno, junto con fibras simpáticas y glosofaringeas. Las fibras aferentes viscerales son las responsables de transmitir impulsos de los quimiorreceptores en el cuerpo carotidio. A medida que el nervio vago desciende por la vaina carotidia, se intercomunica con los filamentos o ramos del tronco simpático cervical, así que desde el cuello para abajo se considera un nervio mixto parasimpático-simpático. El nervio laríngeo superior es una estructura del cuarto arco branquial, que inerva las demás estructuras faríngeas y laringeas derivadas de este arco. Las fibras aferentes del nervio laríngeo superior surgen del ganglio inferior del nervio vago, y también recibe algunas fibras simpáticas del ganglio cervical superior. Cuando está a nivel del cruce con el nervio hipogloso, pasa entre las arterias carótidas externa e interna y luego se divide en los ramos externo e interno en la punta del hueso hioides, el cual se encuentra debajo de la mandíbula. El ramo laríngeo interno entra a la laringe atravesando la membrana tiroidea e inerva la mayoría de la mucosa superior, a la glotis. El ramo laríngeo externo viaja hacia el músculo constrictor inferior de la faringe. Este inerva un músculo laríngeo intrínseco llamado músculo cricotiroideo. Todos los demás músculos laringeos intrínsecos son inervados por el nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente. De este tipo existen dos nervios, también conocidos como laringeos inferiores, uno a cada lado del cuerpo, y se denominan apropiadamente como laringeos recurrentes, ya que tienen una trayectoria recurrente y transcurren en dirección opuesta al nervio del cual se ramifican. El nervio laríngeo recurrente contiene fibras eferentes somáticas. El tronco principal del nervio limita medialmente con la tráquea y el esófago y lateralmente con la arteria carótida común, la vena yugular interna y con el nervio vago. El nervio laríngeo recurrente derecho se ramifica del vago en la base del cuello, se desplaza por debajo de la arteria subclavia del mismo lado para luego cambiar su curso hacia superior, ascendiendo por el surco tráqueo-esofágico y finalmente entrando a la laringe. El nervio laríngeo recurrente izquierdo tiene un trayecto similar, sin embargo da la vuelta al arco aórtico distal al ligamento arterioso. Tanto el nervio laríngeo recurrente derecho como el izquierdo surgen del nervio vago una vez que entran en el tórax. Es por esto que en ocasiones se incluyen en los ramos del tórax, especialmente el laríngeo recurrente izquierdo, ya que este llega hasta el arco aórtico. Los laringeos recurrentes luego ascienden de regreso a la laringe. Y como mencioné, todos los músculos laringeos intrínsecos, a excepción del músculo cricotiroideo, son inervados por el nervio laríngeo recurrente bilateral. La única excepción a esto es el músculo interaritenoideo, que recibe inervación bilateral. Los nervios laríngeo superior y recurrente se conectan como el ramo comunicante, el cual proporciona inervación eferente visceral a la mucosa y al músculo lisoesofágico. Ramos cardíacos superiores. Los nervios cardíacos superiores emergen del nervio vago en las porciones superior e inferior del cuello. Por lo tanto, hay dos ramos del nervio cardíaco superior a cada lado. El ramo superior izquierdo desciende lateral a la tráquea por delante del esófago y profundo del arco aórtico y se fusiona con la parte profunda del plexo cardíaco. El inferior izquierdo también desciende lateral a la tráquea y luego pasa sobre el arco aórtico y se fusiona con la porción superficial del plexo cardíaco. Tanto el derecho superior como el inferior descienden profundo a la arteria subclavia para luego bifurcarse a las partes profundas del plexo cardíaco. Los siguientes son los ramos en el tórax, y damos comienzo a esto con el primero, que es el nervio cardíaco torácico. En el lado izquierdo, el nervio cardíaco torácico o cardíaco inferior surge del nervio laríngeo recurrente. En el lado derecho surge del tronco del nervio vago al lado de la tráquea. Tanto el izquierdo como el derecho terminan en la porción profunda del plexo cardíaco. Este plexo cardíaco es el responsable de inervar el corazón. Recibe sus fibras de los nervios cardíacos del vago, laríngeo recurrente y de los ganglios cervicales del tronco simpático. Los ramos bronquiales anteriores y los ramos bronquiales posteriores. Los anteriores se ubican en la cara anterior de la raíz pulmonar. Junto a estas contribuciones del nervio simpático, estos ramos forman el plexo pulmonar anterior. Este inerva al árbol bronquial y a la pleura visceral. Los posteriores son generalmente más grandes y más abundantes que los ramos anteriores. Estos se encuentran en la cara posterior de la raíz del pulmón. Estos ramos forman el plexo pulmonar posterior junto a contribuciones del tercer y cuarto ganglio torácico del tronco simpático. El plexo pulmonar posterior inerva las mismas estructuras que su homólogo anterior. Los ramos esofágicos. Estos ramos, junto a los ramos viscerales del tronco simpático, forman el plexo esofágico.
y estos se extienden desde arriba y desde abajo del plexo bronquial. Algunos filamentos del plexo esofágico se proyectan hacia la cara posterior del pericardio. Los ramos esofágicos son motores y sensitivos para el esófago. Por último están los ramos en el abdomen. Comenzamos con los ramos gástricos. Los ramos del vago derecho forman el plexo gástrico posterior en la cara posterior inferior del estómago, mientras que los ramos del vago izquierdo forman el plexo gástrico anterior en la cara anterior superior del estómago. Ambas divisiones transcurren entre las capas del aumento menor. Las fibras del gástrico anterior se extienden hasta alcanzar el píloro y la porción superior del duodeno, mientras que el tronco vagal posterior junto a los ramos gástricos posteriores envían fibras al plexo autónomo abdominal mayor, desde donde las fibras vagales son distribuidas a los territorios de las arterias celíacas renales y mesentérica superior. Los ramos celíacos. Estos ramos se derivan principalmente del nervio vago derecho y se unen al plexo celíaco, el cual inerva el páncreas, los riñones, el vaso, cuerpos de las glándulas suprarrenales y a los intestinos. El onceavo par craneal, llamado nervio accesorio o nervio espinal, es un nervio motor cuya función principal es permitir la fonación y los movimientos de la cabeza y hombros. Está originado de dos raíces, la raíz craneal y la raíz espinal. Estas dos raíces derivan de dos núcleos que corresponden a los orígenes reales del nervio accesorio. La raíz craneal se origina en el núcleo ambiguo, en el bulbo raquídeo, y emerge en su superficie entre el pedúnculo cerebelar inferior y la oliva. Transcurre lateralmente a través de la fosa craneal posterior, donde emerge junto a la raíz espinal. Juntas dejan el cráneo a través del foramen yugular, luego de su salida vuelven a separarse. La raíz craneal se presenta como un ramo denominado ramo comunicante con el nervio vago del nervio accesorio. Este ramo se une al nervio vago, por el cual distribuye sus fibras al recurrente laringio y al faringio, ramos del nervio vago. De esta manera, la raíz del nervio accesorio inerva a los músculos de la faringe, laringe y paladar blando. La raíz espinal del nervio accesorio se origina del núcleo espinal, ubicado en el cuerno ventral de la médula espinal. Los axones de estos nervios emergen de la cara anterior de la médula espinal entre los surcos ventral y dorsal. La raíz espinal entonces asciende e ingresa a la fosa craneal posterior a través del foramen magno. Aquí se une a la raíz craneal y juntas dejan el cráneo por medio del foramen yugular. Ya habíamos mencionado que estas raíces se separan luego de pasar por el foramen yugular. La raíz espinal transcurre inferior y lateral y perfora la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo para inervarlo. Allí pasa a través del triángulo posterior del cuello y termina su trayecto inervando al músculo trapecio. El último y doceavo par craneal es llamado nervio hipogloso y es un nervio motor que transporta fibras eferentes somáticas generales e inerva a todos los músculos intrínsecos y a casi todos los músculos extrínsecos de la lengua, al igual que a un músculo suprayoideo, el músculo genoioideo. Este nervio se origina en su núcleo motor, simplemente llamado núcleo del nervio hipogloso o nervio hipogloso. El núcleo hipogloso es un núcleo delgado y largo que reposa sobre la porción ventral del bulbo raquídeo cercano a la línea media. Su porción rostral pertenece a un área denominado trígono del nervio hipogloso. Las neuronas de este núcleo son multipolares y envían fibras eferentes que se extienden anterior y lateralmente. Ellas pasan entre el lemnisco medial y el complejo de los núcleos olivares, y en la forma de una docena de fibras en vez de un solo grupo. Dejan el tronco encefálico a través del surco anterolateral del bulbo raquídeo, que es el origen aparente del nervio hipogloso. El núcleo del nervio hipogloso también recibe una porción de fibras sensitivas por medio de muchas de sus relaciones sinápticas con el núcleo solitario y los núcleos sensitivos del nervio trigémino. En esta vía son incluidos los movimientos reflejos de la lengua como la deglución o la masticación. El nervio hipogloso deja el tronco encefálico a través del surco anterolateral del bulbo raquídeo. Sus 12 raíces pasan a través de la fosa craneal posterior lateralmente hasta de fusionarse en un tronco único en el conducto del nervio hipogloso. Poco después de que el nervio hipogloso deja el cráneo, alrededor de 2 centímetros después, los ramos del plexo cervical se unen. Estos ramos transportan fibras eferentes somáticas generales de los nervios espinales y fibras aferentes somáticas generales del ganglio espinal. Estos nervios espinales básicamente usan al nervio hipogloso para llegar a los músculos suprayoideos e infrayoideos. Cuando el nervio deja el cráneo, entra al espacio retroestiloideo, que es una parte del espacio faringeo lateral. En este espacio el nervio se relaciona íntimamente con los elementos faringeos laterales como la arteria carótida interna, la vena yugular interna, el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio accesorio. El nervio hipogloso luego desciende verticalmente a través del espacio retroestiloideo. Al principio se posiciona medial a la arteria carótida interna, luego de que cruza la arteria se posiciona lateral a la misma. Este mantiene esta relación hasta que alcanza el origen de la arteria occipital.
Allí cambia a una orientación horizontal, se torna anterior, rodea a la rama esternocleidomastoidea de la arteria occipital y corre hacia la lengua. Primero cruza el triángulo carotidio y luego pasa sobre el triángulo submandibular del cuello. La porción horizontal del nervio primero cruza el borde lateral de la arteria carótida externa. Luego de eso, el nervio cruza el lado profundo del vientre posterior del músculo digástrico y la superficie medial del músculo estiloioideo. A continuación, el nervio pasa sobre el lado superficial del músculo hiogloso y por encima del asta mayor del hueso hioides. Este segmento del pasaje, desde el músculo hiogloso hasta el asta mayor del hueso hioides, es la porción del nervio que forma el límite superior del triángulo de Pirogov. También es conocido como el triángulo de Pirogov y es cubierto por la glándula submandibular. Finalmente, el nervio hipogloso junto con el conducto secretor de la glándula submandibular atraviesa un espacio intermuscular localizado entre el límite anterior del músculo hiogloso y el límite posterior del músculo miloioideo, denominado hiato submandibular, e ingresa al área sublingual donde se divide en ramos linguales terminales. Como porción final del recorrido, el nervio lingual se posiciona superior al nervio hipogloso. Ahora vamos con los ramos. El nervio hipogloso tiene dos ramos laterales y ramos linguales terminales. Los dos ramos laterales son el ramo meningio y la raíz superior de la saliva cervical, mientras que los ramos terminales son los nervios linguales. El ramo meningio transporta fibras del ganglio sensitivo espinal del nervio espinal. Este ramo regresa al cráneo a través del conducto del nervio hipogloso e inerva la dura madre del piso de la fosa craneal posterior y la pared posterior de la fosa craneal posterior. La raíz superior del asa cervical en realidad transporta las fibras del plexo cervical que se unen al nervio fuera del cráneo. Inerva tres de los músculos infrayoideos, que son el esternoioideo, el esternotiroideo y el homoyoideo. Cuando se trata de los ramos linguales terminales, el nervio literalmente se bifurca en estos ramos luego de pasar a través del antes mencionado hiato intermuscular entre el músculo yoidioso y el miloioideo. Estos ramos terminales del nervio hipogloso son exclusivamente motores e inervan a todos los músculos intrínsecos de la lengua, a tres músculos extrínsecos de la lengua y adicionalmente al genoioideo. Muy buenos días, mi nombre es Andreina Sibira, con la cédula correspondiente a 30.187.375 y hoy les vengo a hablar sobre el sistema nervioso periférico, para ser más específico, los nervios raquídeos, torácicos y cervicales. Los nervios cervicales son los nervios espinales de las primeras vértebras cervicales que nacen de la médula espinal. Estos nervios, tras nacer de la médula espinal, emergen de la columna vertebral cervical por los agujeros de conjunción, a excepción del primer nervio que discurre desde el atlas y el proceso yugular del hueso occipital. Es muy importante destacar que el nervio C8 no sale por su hueso respectivo, o sea, su vértebra respectiva, sino que ese nervio sale por debajo de la vértebra C7. Están divididos en dos por los ramos ventrales y los ramos dorsales. Los ramos ventrales están conformados por los primeros 4 nervios cervicales que forman el plexo cervical, que son nervios cutáneos, que inervan la piel del área del cuello, las orejas y los hombros, transmitiendo los impulsos sensoriales. Asimismo, de este plexo surge el nervio frénico, que es una rama descendente del plexo cervical, mayoritariamente procedente del C3 y del C4, que corre interiormente a lo largo del tórax para atender el diafragma, que es el músculo más importante de la respiración. De los nervios cervicales C5 al C8, junto a la rama primaria anterior de los nervios torácicos T1, forman el plexo braquial, que sus ramificaciones son las encargadas de la inervación del hombro y las extremidades superiores. De los ramos dorsales, son encargados de la inervación de las facetas cervicales, como también sus ramificaciones son las responsables de la inervación de los músculos de la cabeza y de los músculos de la parte posterior del cuello o de la nuca. Y también son los encargados de la inervación de la piel comprendida entre el vértex y el hombro. Los nervios torácicos o los nervios espinales nacen de los segmentos homólogos de la médula espinal, localizados entre la vértebra cervical C7 y las vértebras torácicas T12. Cada uno de ellos sale
por un agujero de conjunción que se encuentra por debajo de la vértebra torácica correspondiente. Los nervios torácicos o los nervios raquídeos torácicos son los nervios espinales que nacen de los segmentos homólogos de la médula espinal localizados entre la séptima vértebra cervical y la duodécima vértebra torácica. Hay 12 pares de nervios torácicos somáticos designados desde la T1 a la T12. Cada uno de ellos sale por un agujero de conjunción que se encuentra por debajo de la vértebra correspondiente. Los nervios espinales representan dos zonas claramente diferenciadas. Uno, las raíces espinales nerviosas y el nervio raquídeo o espinal propiamente dicho. Las raíces nerviosas discurren desde cada segmento medular hasta el agujero de conjunción correspondiente para formar el nervio periférico. Sistema nervioso periférico. El término sistema nervioso periférico hace referencia a las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central. Es decir, estas están fuera del encéfalo y de la médula espinal. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que conectan la cabeza, el rostro, los ojos, la nariz, los músculos y los oídos con el cerebro, los pares craneales. Los nervios que están conectados, la médula espinal, con el resto del organismo, incluidos los 31 pares de nervios espinales, más de 100 millones de células nerviosas que recorren todo el cuerpo humano. Los nervios raquídeos o nervios espinales son un conjunto de fibras que se originan aparentemente en la médula espinal. Desde ahí atraviesan los foramentos intervertebrales para luego distribuirse a las diferentes zonas del cuerpo mediante los plexos, plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar y plexo sacro. Los nervios espinales son 31 pares. De estos, 8 pares son de la zona cervical, 12 de la zona dorsal, 5 de los segmentos lumbares y 5 de los segmentos sacros y 1 cociceo. Las raíces nerviosas anteriores y posteriores se unen dentro del foramento intervertebral o en sus inmediataciones proximales para formar un nervio espinal mixto, motor y sensitivo, que se dividen enseguida en dos ramas, la rama dorsal y una vertebral. Todos los pares de nervios espinales cumplen una función mixta, por lo tanto son sensitivos y motores. Al ser plexos nerviosos funciones mixtas llevan información desde la médula espinal como hacia ella. Además se encargan de recoger la información proveniente de los órganos, glándulas o músculos a los que se le encuentran conectados y luego transmitirla al sistema nervioso central por medio de la médula espinal. Los nervios lumbares o nervios raquídeos lumbares son el conjunto de 5 pares de nervios espinales que nacen de la médula espinal, emergentes del raquis por los agujeros de conducción de la columna lumbar, distribuyen por los territorios sensitivos y motores específicos. Los nervios lumbares son los nervios espinales que nacen de la médula espinal, emergentes de la columna vertebral, por los agujeros de conducción de la columna lumbar y se distribuyen por los territorios sensitivos y motores específicos. Cada uno de los nervios espinales salen debajo de una vértebra lumbar que coinciden con su número. El número espinal sale por el agujero de conducción que hay entre la vértebra lumbar L1 y L2. El nervio espinal sale por la vértebra lumbar L2 y L3. El nervio espinal sale entre las vértebras lumbares L3 y L4. El nervio espinal sale entre las vértebras lumbares L4 y L5. El nervio espinal sale entre las vértebras lumbares L5 y el hueso sacro. El ganglio espinal o ganglio de raíz dorsal de los nervios espinales lumbares están situados dentro de los foramentos intervertebrales. En el caso de los nervios raquídeos, sacros o el ganglio espinal o el ganglio de la raíz dorsal, se hallan en el conducto sacro. Los nervios raquídeos sacros son el conjunto de 5 pares de nervios espinales que nacen de la médula espinal, emergente del raquis, por los agujeros de conducción sacro y se distribuyen por los territorios sensitivos y motores específicos. Son un grupo de 5 nervios espinales que emergen del sacro. Contribuyen al segmento más bajo de la médula espinal, a pesar de que los componentes vertebrales del sacro están funcionados en un solo hueso, con las vértebras del hueso que se usan para numerar los nervios sacros, tal como ocurre con el resto de los nervios espinales. El ganglio de la raíz dorsal de los nervios espinales sacros se hallan en el conducto sacro. En el caso de los nervios raquídeos lumbares, en el ganglio de la raíz dorsal están situados dentro de los foramentos intervertebrales. Inervación. Las ramas anteriores de los nervios sacros
forman el plexo sacro, que proveen inervación de las paredes pélvicas y de la inervación de la cavidad pélvica. Más específicamente, fibras que contribuyen a los nervios foráneos comunes, al nervio cervical y los nervios glúteos, nervios superiores, nervios glúteos inferiores, al nervio del músculo cuadrado femoral y al nervio del músculo obstructor interno y el gemelo superior, al nervio cuádriceps femoral interno, el nervio del músculo piramidal, fibras de los contribuyentes nerviosos para formar el nervio tibial de los músculos obturados, intervalos y gemelo, superiores al nervio cutáneo femoral posterior, al nervio glúteo inferior, al nervio cutáneo proferente, al nervio de los músculos piramidales, de las ramas posteriores de los nervios sacros. Surgen los nervios glúteos medio de los cuales entre ellos para luego dirigirse a los músculos del recto, de las columnas y de los músculos glúteos mayores, atravesarlos y hacerse superficiales para llegar al fin al pie. Gracias. Mi nombre es Diana Pérez y les voy a hablar sobre la porción parasimpática del sistema nervioso autónomo. La porción parasimpática del sistema nervioso autónomo se compone como la porción simpática de dos categorías de elementos nerviosos. Unos son de origen cráneo-espinal y su cuerpo celular se encuentra situado en unos nervios autonómicos que son de origen de nervios centrales motores, así como también en la sustancia intermedia lateral en algunos segmentos de la médula espinal. Los otros se localizan en los plexos viscerales o plexos autónomos, así como también en los ganglios viscerales o los ganglios autónomos. Los elementos nerviosos de origen cráneo-espinal, al igual que en la porción simpática, se encuentran muy probablemente conectados con la parte más elevada intracerebral. La porción parasimpática se subdivide en la porción craneal y pélvica. Porción parasimpática craneal. Ciertas glándulas, como la hipófisis y la glándula pineal, reciben su inervación parasimpática de ciertos nervios vecinos. Las otras fibras de la porción parasimpática craneal nacen de algunas células situadas en la porción cervical de la médula espinal, la médula oblongada del puente o del mesencéfalo. Participan en la constitución de algunos nervios craneales, como las fibras parasimpáticas de los nervios oculomotor, intermedio, facial, glosofaríngeo y vago. Nervio oculomotor. El núcleo de origen de este nervio no solo da nacimiento a las fibras destinadas a la mayor parte del músculo de la órbita, sino también a las fibras iridoconstrictoras, que nacen de un pequeño núcleo accesorio del núcleo oculomotor y se dirige hacia el ganglio ciliar a través de la raíz parasimpática, raíz oculomotora o ramo del nervio oculomotor para el ganglio ciliar de este ganglio. Las células de este ganglio parten de las fibras que se dirigen hacia los músculos ciliares y esfínter de la pupila por medio de los nervios ciliares cortos. Nervio facial y nervio intermedio. Las fibras parasimpáticas del nervio facial y del nervio intermedio se dividen en dos grupos. Unas parten de un pequeño núcleo situado posteriormente al núcleo facial, denominado núcleo lagrimal. Se dirigen hacia el ganglio pterigopalatino, por medio del nervio petroso mayor o la raíz parasimpática del ganglio pterigopalatino. Este ganglio da origen a fibras que terminan en la glándula lagrimal, por medio del nervio cigomático, del nervio maxilar y la mucosa de las cavidades nasales, del paladar blando y de la faringe por medio de los ramos nasales posteriores y superiores, los nervios palatinos menores y el nervio faríngeo. Otras fibras proceden de un núcleo situado posterior al precedente, entre el núcleo de abdomen y el núcleo del tracto solitario. Se trata del núcleo salivatorio superior o núcleo salivar superior, del cual parten fibras que se dirigen hacia el tronco del nervio facial, siguiendo el nervio intermedio, y a continuación, por medio de la cuerda del tímpano y del nervio lingual, continúan hacia los ganglios sublingual y submandibular. Las fibras nacidas de estos ganglios terminan en las glándulas correspondientes. Nervio glosofaríngeo. La porción parasimpática del nervio glosofaríngeo comprende un núcleo secretor, el núcleo salivatorio inferior o núcleo salivar inferior, y un núcleo viscerosincitivo situado lateralmente al precedente y que está dentro del núcleo del tracto solitario. Las fibras que vienen del núcleo salivatorio inferior
constituyen al nervio petroso menor, que proviene del nervio glosofaríngeo a través del nervio timpánico. El nervio petroso menor termina en el ganglio óptico, de donde parten los filetes nerviosos secretores que alcanzan la glándula parótida a través del nervio auriculotemporal. Nervio vago. La porción parasimpática del nervio vago también compone dos núcleos. Uno visceromotor, que es el núcleo superior del nervio vago, y el otro viscerosensitivo, que está situado lateralmente al precedente. Ambos se encuentran situados inferiormente a los ganglios autónomos del nervio glosofaríngeo. El núcleo superior del nervio vago emite fibras hacia el corazón y a la casi totalidad de los aparatos digestivos y respiratorios, con excepción de la boca, las cavidades nasales, el intestino grueso, la parte izquierda, y el recto. Al igual que las fibras procedentes de las neuronas centrales de la porción simpática, las del núcleo posterior del nervio vago son fibras nerviosas preganglionares, que terminan en los ganglios viscerales de los plexos viscerales de los órganos que inervan, ganglios de los plexos cardíaco, pulmonar y entérico. Hacen sinapsis con las células de estos ganglios que dan origen a las fibras nerviosas postganglioneras, las cuales se dirigen hacia las vísceras vecinas. Nervio accesorio. El nervio accesorio también presenta fibras vegetativas, al menos en su porción espinal, como ha sido demostrado por Laurel. Estas sustancias nacen en la porción intermedia lateral de la porción cervical de la médula espinal, a la altura de los 5 o 6 primeros nervios cervicales. Pertenecen a la porción simpática del sistema nervioso autónomo y están probablemente en relación con el ganglio cervical superior. Nervio terminal. Después de Bayes y Johnston, Lasortes ha reprendido el estudio de este nervio minúsculo, apenas visible a simple vista, aún casi invisible y muy ignorado por los autores clásicos. No se conocen sus conexiones centrales. Emerge a lo largo de la estría olfatoria medial. Se dirige a la parte antesuperior del tabique nasal, bordea el tracto y el bulbo olfatorios, atraviesa los agujeros olfatorios mediales y la hendidura etmoidal. Este nervio está formado por fibras almielínicas que nacen, sin embargo, con las células más estrechamente relacionadas con el sistema nervioso central, que con la porción simpática del sistema nervioso autónomo. Lasortes considera este nervio como un primer nervio craneal atrofiado, cuyo papel vasomotor o vasosensible favorecía tal vez a los fenómenos de la olfacción. Porción parasimpática pélvica. El territorio de la porción parasimpática pélvica es el intestino grueso, la vejiga, los órganos genitales internos y los órganos eréctiles. Su origen se localiza en la parte de la sustancia gris, que constituye la sustancia media lateral y la porción sacra de la médula espinal, que es la que da origen a los nervios sacros. Las fibras de la porción parasimpática pélvica participan en la constitución de los nervios anteriores de los 4 últimos nervios sacros, en particular el segundo, el tercero y el cuarto. Estos terminan en los ganglios del plexo hipogástrico inferior. Las fibras que nacen de este plexo forman los nervios esplácnicos pélvicos y se dirigen directamente a los órganos pélvicos y el colon izquierdo. Hola, soy Sofía Peña, estudiante del primer semestre de bioanálisis y les vengo a hablar un poco sobre el sistema nervioso simpático. ¿Qué es? Este sistema es un derivado del nervio periférico, a su vez del autónomo. Tiene acciones involuntarias en el cuerpo humano por medio de neurotransmisores. Los neurotransmisores más importantes son la adrenalina y noradrenalina, también conocidos como epinefrina y norepinefrina. Generalmente tiene acciones opuestas al sistema nervioso parasimpático. En algunos casos sí trabaja de la mano. A nivel de los genitales, el parasimpático se encarga de la
erección y el simpático se encarga de la eyaculación. Otra diferencia de estos dos sistemas son que el parasimpático nos gobierna en nuestro día a día cuando estamos realizando cosas cotidianas, trabajando en la universidad, en el gimnasio, en el colegio, entre otras muchos más. Y el sistema nervioso simpático nos gobierna cuando estamos en situaciones o en acciones de huida o de lucha. ¿Dónde se ubica este sistema? Este sistema está ubicado en astas intermediolaterales, que las podremos conseguir en la médula espinal, específicamente tórax lumbar. Si hacemos un corte entre el segmento C8 y L2, las podremos conseguir. Aquí está el origen vegetativo de sustancia gris del nervio simpático. Paralelo a esto, podemos conseguir la cadena ganglionar o cadena simpática. Esta cadena está desde la parte baja del cerebro, con un ganglio cervical o un ganglio C1, hasta abajo, nivel coxis, que une el lado derecho con el izquierdo con un ganglio impar. Gracias a esta amplitud, este sistema es bidireccional. ¿Qué significa esto? La información puede viajar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Estos ganglios están interconectados entre sí. ¿Cómo sería el procedimiento de esto? De las astas intermediolaterales sale una fibra preganglionar por un ramo comunicativo blanco. Llega al ganglio de la cadena y hace una signasis o un relevo nervioso, para luego salir una fibra postganglionar por un ramo comunicativo gris. Esta ya va dirigida hacia el órgano donde va a ser la acción o vuelve al nervio espinal para buscar otro ganglio hasta llegar a su órgano. Aparte de este transporte, existen vías eferentes. Estas vías traen información desde la médula, buscan ingresar al nervio espinal para llegar a un ramo comunicativo blanco y un ganglio de la cadena simpática. Existen tres posibles vías. La primera, signasis paravertebral; la segunda, descender o ascender y conseguir un ganglio prevertebral; y la tercera, llegar a un esplácnico y buscar un ganglio prevertebral. Las acciones generales de este sistema en los órganos son: a nivel de ojos dilata las pupilas, a nivel de glándulas salivares impide la producción de saliva, en el corazón aumenta el bombeo de sangre y la frecuencia cardíaca, en los pulmones dilata los bronquios para que entre aire con mucha más facilidad, a nivel digestivo para las contracciones o los movimientos intestinales, las glándulas suprarrenales las dilata en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque aquí hay grandes reservas de epinefrina, adrenalina, que es un neurotransmisor muy importante en este sistema. A nivel riñón disminuye la producción de orina, a su vez impide la evacuación del intestino y de la orina. Y como ya sabemos, a nivel genital es el que realiza la eyaculación. Para concluir, le leeré el siguiente fragmento. Este conjunto de acciones pueden considerarse como una preparación para la lucha o huida, pero se desencadenan de forma automática ante cualquier estímulo intenso como un sobresalto, un dolor punzante o una situación generadora de ansiedad. ¿Esto qué nos quiere decir? El ser humano debe aprender a manejarse en estas situaciones porque el sistema nervioso simpático genera acciones antiguamente mencionadas que son perjudiciales para nuestro organismo. Sin más que decir, les deseo una feliz tarde y muchas gracias. Hasta la próxima.